puse a grabar. Sí, ya puse a grabar, ahora sí. ¿Qué más? Esto lo voy a sacar. Esto también. Bueno, a ver. Hoy es la clase 13, si mal no recuerdo. Esperen que voy a presentar mi pantalla. Vamos a ver unas cosas. Esto es codo a codo. Bueno, se supone que se tendría que haber liberado el contenido de De JavaScript, sí. JavaScript. Déjenme ver si está. Esto es Frontend 2022. Sí, ahí se liberó contenido de JavaScript. Pero no. También está en Bootstrap. Bueno, está el integrador y hay también una actividad obligatoria. Creo que esto igual lo habíamos llegado a ver porque bueno, pasaron unos cuantos días de la semana pasada. Sí, Ángel. Justo con respecto a la actividad le quería consultar. Sí. Yo y creo que varios otros compañeros tuvieron el mismo problema. Las terminamos, pusimos ahí el código HTML, pero igualmente figura como que no hicimos la actividad todavía. Qué raro. ¿Qué te dice? Ahí estoy entrando y ahí te digo bien, perdona. A ver. A ver, tengo acá la actividad, práctica obligatoria, completada, o sea, abro y me aparece la parte de iniciar o editar mi código, yo ya puse todo el código ahí, Hmm, HTML, y me aparece el cuadrito sin la tilde. qué raro, a ver. Y por lo visto le pasa a varios compañeros. Sebastián, Emiliano. Lo malo de esto es que no me figura. Yo estoy mirando las tareas entregadas. No me lo ordena por nombre, pero bueno, lo vamos a buscar. Eh, Sí, a mí también me pasa lo mismo. Fue lo que hablamos hoy temprano. Andrés, ¿no? Andrés. Sí, sí, sí. A ver, qué raro, porque esto tiene 1000 años funcionando. Ah, ya sé, no es que te figura que no está entregada, te figura que no está corregida. Ah, bueno, No, me hagamos quedo. una, Está, está. hagamos una prueba, pará. Yo lo subí Eh, anoche, así que si le aparecen los últimos, esa tarea la subí anoche. ok, a ver, Yo creo que lo subí el sábado, así que está mucho más atrás. vamos a hacer una pequeña prueba. Eh, ¿Quién me dijo que lo subió anoche? Andrés Bratche. A ver, no sé si lo ordena por... Mira, Ángel, acá estás vos, te encontrás vos. Ángel Marcelo Levanchi. ¿Está bien, no? Lavanchi. Lavanchi. A ver. Sí, acá está el código. Ahí yo te pongo que está entregada. Decime ahora si se te refresca. Dame un segundo. Ahí está, fíjate ahora. Perfecto, ahora sí me aparece. Ah, Vamos. listo. Entonces después entro yo y los corrijo o las doy como entregadas, digamos. Pero el cuadrito ese no quiere decir que no la hayan entregado, sino que todavía no están visadas, digamos. Está Así que perfecto. ese Porque sería. hoy estábamos hablando hoy temprano y todos teníamos la misma duda si cuando pasara el tiempo para hacer la actividad nos iba a marcar como si no lo hubiésemos hecho y eso, por eso lo hablamos hoy temprano. No, obvio, el cagazo, viste, nos pegaba todo. Claro, sí, 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 no pasa nada. Formulario incompleto parece. No entiendo esto, Marce, que me pusiste, ¿eh? No sé si es algo de la clase. El TP final también hay una tarea, si mal no recuerdo. Integrador, ¿no hay acá una tarea? Eh, Está la info del integrador, todo. Pero no te deja subírtelo. ok. Claro. Bueno, entonces después crea un desafío y lo ponen ahí. Qué raro, no había uno de esto, porque esto lo van cambiando año a año. A ver una cosita. Ejercicio obligatorio 3 en CSS, no. Bueno, igual mañana me reúno con Ale Zapata, que es el que llena el aula virtual, y le pregunto, porque por lo general siempre se ponía una tarea, porque la tarea tiene más seguimiento que el desafío. Em, y cualquier cosa le pregunto. A ver, acá tampoco, ¿no? No, esto es el trabajo que hablamos recién. Bueno, después le pregunto a Ale Zapata dónde se sube el práctico final. Yo un par me estuvieron mandando por mail.
Los estuve viendo y estaban bien, así que está bueno eso. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Formulario incompleto, esto no lo entiendo, Marce. No sé si es algo para mí o es otra cosa. Marcelo Galimberti. Eh, bueno, eh, habiendo cerrado ya la etapa de todo lo que es HTML y CSS, vamos a arrancar con algo un poco más, con más de power. Ah, ya está, era para lo anterior, me pone. Que es a trabajar con JavaScript. Vamos a hacer una pequeña introducción y después ya nos vamos a mandar de una a trabajar con el lenguaje. Yo voy a crear igualmente una hojita y vamos a ver cómo se puede utilizar. ¿Quién sabe lo que es un lenguaje de programación? ¿O tiene una idea de lo que es un lenguaje de programación? Un conjunto de algoritmos que hacen acciones. Sí, podría ser tranquilamente una definición. En definitiva, un lenguaje de programación va a ser un lenguaje que va a codificar una serie de instrucciones en un lenguaje máquina, ¿no? En un código binario. En definitiva, el microprocesador no entiende un lenguaje específico, Java, PHP o Python, el que se les ocurre, sino que interpreta una serie de ceros y unos en código de bajo nivel, código máquina. En definitiva, un lenguaje de programación básicamente es una forma de escribir y de interactuar entre un desarrollador y después cambiarlo para el código que lo entienda el microprocesador. Pregunta número 1, media tramposa. ¿HTML es un lenguaje de programación? No. No. Es un lenguaje de etiquetas. Exactamente, es un lenguaje de etiquetas, se interpreta por el navegador, pero no es un lenguaje de programación. Lo mismo pasa con CSS, no es un lenguaje de programación. JavaScript es el primer lenguaje de programación que nosotros vamos a trabajar. Les voy a hacer una pequeña introducción, charlada nada más, no vamos a meternos demasiado en tema porque la verdad que todo lo que es historia a mí no me gusta tampoco demasiado contarla, supongo que a ustedes tampoco escucharla, pero les cuento más o menos cómo nació JavaScript. No quiero decir la palabra antiguamente, pero ya pasaron muchos años, así que podría aplicar antiguamente. No había un lenguaje de programación del lado del cliente, o sea, del lado del navegador. Entonces, cada vez que nosotros ejecutábamos alguna acción, por ejemplo, sobre algún formulario, había que mandar toda esa información al servidor. El servidor sí contaba con un lenguaje de programación. Llámese alguno de Microsoft, no le vamos a poner nombres porque no sé en qué momento salió cada uno, pero alguno de Microsoft viejo, Visual Basic, qué sé yo, C++ o C Sharp. El lenguaje hacía las validaciones correspondientes y devolvía un resultado, ya sea para bien o para mal. Toda esta interacción llevaba mucho tiempo de procesamiento, más súmenle que Internet hace 20 años no es lo que era ahora, con lo cual se vio en la necesidad de tener algún tipo de lenguaje de programación que se ejecute del lado del cliente, o sea, que lo ejecute el navegador. El único lenguaje de programación que interpreta, después vamos a ver qué significa, que interpreta el navegador es JavaScript. La primera versión o el primer acercamiento que hubo, o uno de los primeros acercamientos que hubo de JavaScript, fue un lenguaje que se llamaba JCrypt, era de Microsoft. Obviamente cuando empezó toda esta necesidad de un lenguaje de programación del lado del cliente, obviamente como siempre Microsoft se cortó solo y quiso hacer el suyo propio. Obviamente también traía los problemas de que, como mencionamos HTML, como mencionamos en CSS, que estaba el problema de la compatibilidad. Hoy por hoy
una de las cosas más importantes que tiene cualquier recurso que podamos utilizar para programar en web, tiene que ser la compatibilidad entre los diferentes productos que hay en el mercado. Por eso es que este lenguaje de Microsoft no prosperó demasiado. Después se empezó a desarrollar una primera versión de JavaScript que se llamaba EMAScript. Esta versión estaba dentro de un navegador que los que tengan probablemente más de 30 y pico de años lo recuerden, que era el Netscape, que no sé si está todavía funcionando, creo que no, o si alguna empresa lo tomó como para hacer un revalue. Ese navegador tenía las primeras versiones de JavaScript. Creo que después el Netscape pasó a ser Firefox, pero no sé si en sí el navegador ese sigue existiendo. Y a partir de ahí se empezó a desarrollar este lenguaje que se llama JavaScript. Así como hablamos hace un minuto de la regla de oro, que HTML no es un lenguaje de programación, Java y JavaScript no tienen absolutamente nada que ver. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Ténganlo presente eso porque se pueden confundir. El nombre tiene nada más que ver con que la empresa que era dueña de Java compró JavaScript, creo que algo así viene la historia. Compró JavaScript y le puso un nombre similar a Java como para que la gente se sienta más segura y lo tome como un nuevo lenguaje, pero no tienen absolutamente nada que ver. Java es un lenguaje, bueno, ahora hablamos un poco de las condiciones, que se interpreta o que se ejecuta, ¿no? Que se interpreta del lado del servidor, y JavaScript se interpreta del lado del cliente, o sea, el navegador es el que interpreta el código JavaScript. No obstante lo cual, igualmente no vamos a entrar ahora en detalle de eso, hoy por hoy, no sé si alguno escuchó nombrar a lo que es Node.js, es JavaScript que se ejecuta del lado del servidor. Así que vean cómo fue creciendo este lenguaje, que es hoy por hoy uno de los más buscados y uno de los que más fuentes de trabajo hay en Argentina. Tiene algunas bondades y algunas no tanto, que las vamos a ir viendo de a poco. Es un lenguaje que se lo denomina débilmente tipado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo que definir de manera precisa los datos que voy a utilizar. Con simplemente asignarle un valor, ahora vamos a ver de qué estoy hablando, pero simplemente con asignarle un valor a un dato, JavaScript ya interpreta qué tipo de dato podría llegar a ser. Cuando yo hablo de que se interpreta, es que el navegador lee las instrucciones y las ejecuta de JavaScript. Cuando trabajamos con Java o cuando trabajamos con algún otro lenguaje de programación, la cosa es completamente diferente. Hay archivos que crea Java, no JavaScript, para poder ejecutar el código de Java. Si yo elimino esos archivos, no funciona. Pero no vemos más adelante cuando veamos Java. En cambio, JavaScript es simplemente líneas de código que yo voy a escribir dentro de un archivo index.html y el navegador cuando las lea lo va a ejecutar en función de la necesidad de que lo haga. Un ejemplo claro para utilizar JavaScript son las validaciones. Y les voy a citar este ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos un formulario de login no para entrar, sino para generar una contraseña. ¿Sí? Yo puedo desarrollar una aplicación, una web, que me valide si la contraseña cumple determinados requisitos. Nosotros esto mismo lo habíamos hecho o sabemos cómo hacerlo con HTML, con un patrón. Con JavaScript también lo podemos hacer. Existen lo que se llaman las
no me acuerdo cómo es en español, pero son las reyes, que serían los patrones, en donde yo podría, antes de mandar la información al servidor, validar que el password que me creó el usuario no sea su, no sé, Pepito 123 o QWASD o una contraseña, no sé, de dos letras. Todas esas validaciones las podría hacer JavaScript sin necesidad de mandar la información al servidor. Del lado del servidor, con el lenguaje de programación, todo eso lo podemos hacer sin ningún problema. Pero imagínense el paso que estamos ahorrando de no tener que reenviar la info al servidor, que el servidor haga la validación y nos devuelva un mensaje de error diciendo me pusiste una contraseña de 2 letras. Bueno, para muchas cosas, pero sobre todo para este ejemplo medio tonto que estoy citando, podría estar JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación orientado a objetos y a eventos. Después vamos a ver un poco más qué es esto, pero lo vamos a ver más que nada con Java. Pero en líneas generales, y muy por arriba, esto es un poco de la historia de JavaScript. Si alguno quiere entrar más en detalle, obviamente puede buscar un poco más de información, quizá inclusive yo me haya equivocado en algo, pero esa es un poco la historia de cómo nació este lenguaje de programación. Como punto fundamental, llévense de acá lo que les mencioné, de que no es lo mismo Java que JavaScript, que no tienen nada que ver, al contrario, son muy diferentes. Y si alguno quiere, les sirve, recuerden que hoy por hoy está muy de moda y es muy potente Node, que es JavaScript, del lado del servidor. No lo vamos a ver nosotros acá porque es todo un lenguaje de programación completo. Empieza a ser un poco más complicado por algunas cuestiones, pero si les sirve, aprovechen que es algo que también está muy en auge. Y después también otra cosa importante, hoy por hoy JavaScript está ampliamente difundido entre todos los navegadores, con lo cual ya hoy por hoy hay muy pocos, y la verdad es que no me viene a la mente ahora alguno en particular, pero hay muy pocos temas de, ¿cómo se dice?, de compatibilidad. O sea, JavaScript se ejecuta en cualquier navegador sin ningún tipo de problemas. Vamos a empezar a navegar, bueno, navegar no, pero vamos a empezar a ver este lenguaje de programación. Si yo me vengo a la unidad de JavaScript, unidad 1, ¿dónde está? Acá, perdón, me fui a cualquier lado. Acá tenemos los contenidos. No sé si estaba bien, pero ya no está compartiendo más, me parece. Bueno, igual no estaba mostrando nada, pero ahora que sí, empiezo a mostrar. Total, todavía no arranqué con nada. Ahora sí. Bueno, como les decía, si venimos acá a la primera parte de lo que es JavaScript en el temario, un poco lo que hablamos fue la introducción a la programación web y esto que está acá, y ahora vamos a empezar a trabajar con el uso de consola. Probablemente muchos de los que estén acá presentes sean programadores, entiendan muchas de las cuestiones que yo voy a ir explicando, pero bueno, tengan un poco de paciencia porque así vamos parejos entre todos. El trabajo que nosotros, o sea, que ustedes tienen para hacer, va a constar después, cuando terminemos la unidad de JavaScript, de una parte más, y esa parte va a tener un pequeño fragmento de código, no es mucho tampoco, para agregarle con JavaScript. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Esperen que me siento mejor, estaba medio tirado en la silla. Voy a crear en mi carpeta 2022, somos la 26, la clase 12 es hoy. No, dije la clase 13, ¿no? Profe, sí. una consulta, yo Sí. que soy nuevo, Sí. ¿Por dónde subís el código? O si lo subís. Sí, hay un Git. A ver, te lo paso. Si alguien lo tiene a mano, me hace un re favor de pasarle el Git Si al está compañero.
Pregunto por el grupo WhatsApp, si no, no te preocupes. Dale, dale. Si no, yo te lo paso ahora. Dale, Igual cuando gracias. termine la clase yo lo subo y ahí te lo... Ahí está, mira, ahí te lo pasa Rodrigo. Perfecto. Gracias. De nada. Entonces, vamos a ir arrancando con este nuevo lenguaje. Esperen que abrimos el code. Open folder. CAC 26 y la clase 3. Bueno, para empezar a trabajar con esto vamos a ir con lo típico. Yo voy a crear un nuevo archivo, index.html. Y acá voy a crear una plantilla comuncita. Y vamos a arrancar con esto. Vamos a ver qué es la consola. Yo lo único que hice acá, creé una hoja en blanco, index.html. Yo me voy a venir a mi clase 13. La voy a ejecutar. Ay, no me gusta así que lo voy a volver acá. Me figura solamente este simbolito, que es el clásico que nunca borro de acá arriba. Recargo, listo, ahí desapareció. ¿Qué es la consola? La consola me va a mostrar el código que se va ejecutando. Entonces, ¿cómo ingreso a la consola? Botón derecho sobre la parte blanca de la pantalla o sobre lo que sería el body, en definitiva. Voy a inspeccionar. Y acá yo tengo varios elementos que después más adelante los podemos ir viendo. Tengo los elementos que me muestra todo mi HTML que se está ejecutando, en el cual yo me puedo ir parando. Y fíjense que en la solapa de al lado dice consola. Entro a la consola y me aparece un símbolo con el pipe titilando, que es lo que me va a mostrar qué código se va ejecutando. Fíjense que me tira un error. ¿Y qué dice? File not found. Archivo no encontrado. ¿Y cuál es el archivo no encontrado? Style.css. ¿Por qué me está tirando este error? Porque mi archivo de trabajo en mi index.html, que es el que yo ejecuté, yo le estoy diciendo que lea una hoja de estilo en cascada que no existe, que no está. Entonces yo voy a eliminar esto. Me vuelvo acá. Y seguramente ahora si yo esto ejecuto, me muestra solamente la consola sin ningún tipo de error. Hasta ahora no hicimos absolutamente nada, simplemente les mostré cómo ingresar a la consola. Vamos a empezar a trabajar con JavaScript. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo voy a tener dos maneras de trabajarlo. Voy a poder escribir código dentro de mi HTML, dentro de mi body, o voy a poder enlazar un archivo externo. La semana que viene vemos cómo enlazar un archivo externo. Eso recuerdan cómo sería o se imaginan cómo es. Simplemente es agregar una etiqueta en el GEAD donde yo voy a decirle cuál es el archivo que voy a querer ejecutar. Pero por ahora vamos a arrancar de la manera más sencilla. Dentro del body yo voy a escribir script. Se puede especificar varias cosas dentro de esta etiqueta script, como el type. ¿Sí? Esto, hoy por hoy, ya no ni siquiera me trae la etiqueta. Esto, hoy por hoy, no tiene mucho sentido agregarlo, porque el único lenguaje que va a poder interpretar el navegador es JavaScript. Entonces, si es el único, no haría falta o no sería necesario o no tendría mucho sentido especificarle cuál es el tipo de archivo que voy a querer interpretar. Pero si ustedes lo quieren agregar, me parece que se le puede poner también el tipo de código que era type JavaScript o algo así, no me acuerdo cómo era. Sí, type JavaScript. Pero bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a tener dos maneras, vamos a empezar por una, de ver los resultados a través de la consola. Ver código JavaScript a través de la consola. Más adelante nosotros vamos a ver cómo manipular los objetos de mi página mientras
una vez que fueron cargados, no mientras se van cargando, una vez que fueron cargando. ¿Te acuerdan como dijimos de cambiar color de las cosas, de validar alguna casilla de texto? Bueno, todo eso lo vamos a hacer más adelante. Lo primero que vamos a trabajar es con la consola. Vamos a ver resultados volcados en esa consola que yo les mostré. Para poder imprimir algo en la consola tenemos que utilizar una función que se llama console.log y le tengo que pasar entre estos paréntesis qué es lo que yo quiero mostrar o qué es lo que yo quiero imprimir. Acá viene un tema con JavaScript que es bastante polémico. No es necesario poner en JavaScript al final de cada instrucción un punto y coma. No es necesario. ¿Se puede poner? Sí, se puede poner. ¿Es una, ¿cómo se dice? ¿Una buena práctica? Sí, podría ser. Muchos lenguajes de programación, inclusive lenguajes SQL, terminan una instrucción con un punto y coma, con lo cual, si ustedes lo quieren poner acá para, digamos, hacer una buena práctica de desarrollo, cuando después trabajen con otro lenguaje, no tengan el problema de que se desacostumbraron, lo pueden agregar sin ningún problema. Yo puedo poner fila punto y coma y JavaScript me lo va a tomar sin problema. Lo primero que vamos a ver es cómo escribimos un texto. Sencillo, un texto simplemente entre comillas dobles. Yo voy a ponerle, por ejemplo, el famoso Hola Mundo. Entonces, el console.log con entre comillas Hola Mundo me va a ejecutar en la consola Hola Mundo, no más que eso, ¿sí? Lo que hizo fue imprimirme un campo alfanumérico, ¿sí? Es importante que cuando nosotros, igual ahora vamos a empezar a ver variables y vamos a volver a explicarlo a qué viene el punto este. Cuando nosotros estamos trabajando con alfanuméricos, esto que está acá, este espacio en blanco, no es un dato en blanco, es un espacio y el espacio es un carácter. Entonces, si yo tuviese que contar la cantidad de letras que tiene esta frase, está incluido el espacio en blanco. Esperen que yo alguien. Está incluido el espacio en blanco. Entonces, si yo quiero escribir un texto en JavaScript, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer tranquilamente. Esto sería o se le denomina como literal. ¿Por qué literal? Porque literalmente va a escribir lo que está entre comillas. No es una variable, no es una constante, es un texto que va a salir tal cual está puesto ahí. Hola mundo 12. Refresco. Hola mundo y el valor número 12. Eso por un lado. Yo los resultados a través de JavaScript los puedo mostrar de dos maneras. De la consola es una, y si no, también, si quisiese, a través de un alert. Un alert es una ventana que se va a ejecutar y yo le voy a tener que dar OK. Entonces, una de las maneras de mostrar un resultado es con un console.log. Todavía ni empezamos a hablar de variables, ahora vamos. Y lo que vimos hasta ahora es con este console.log imprimir un dato literal. Lo que está entre las comillas dobles se imprime. No hay tute con eso. Otra manera de hacer esto, de poder mostrar un resultado por pantalla con JavaScript, es el alert. Alert, le puedo poner punto y coma o no, da lo mismo. Hola mundo, 1, 2, 3, 4. Vamos a ver qué hace el alert. Vuelvo acá, recargo y me sale ahora un cartelito que dice Hola Mundo. Si yo acá le hubiera puesto cualquier otra cosa me hubiera salido. Ok. Entonces, console.log, este lo vamos a usar, se lo muestro, pero lo vamos a usar un poquito más adelante, pero lo tenemos disponible. Admitir, volvemos acá. Bueno, entonces, sabemos cómo imprimir con JavaScript cosas literales.
Pero obviamente ustedes saben que es muy raro que utilicemos un literal directamente porque no tiene mucho sentido forzar una palabra, un número, lo que sea. Todos los resultados de lo que vayamos haciendo van a ser cálculo, va a ser procesamiento de otros archivos o de otros datos, mejor dicho. Entonces, ahí entra en juego o empezamos a trabajar con una variable. Si yo les consultase, ¿qué es una variable? ¿Qué me podrían decir? Que es un... Donde se almacena un valor. Claro, que almacena un valor, algo. Sí, exactamente. Una variable es Un un espacio, espacio, memoria. exactamente, es un espacio en Un memoria, espacio de memoria reservado, ahí está, no me salían las palabras. exactamente eso es. Reservado para un fin específico, como va a ser guardar un dato. Una variable va a constar de 4 partes, digámosle. Vamos a ver, no todas las partes van a ser obligatorias, pero bueno, ahora vamos a ver cómo definimos una variable. Por ahora y solamente por ahora les voy a comentar que para definir una variable vamos a utilizar la palabra var en JavaScript. La palabra var es una palabra reservada, yo no puedo crear una variable que se llame var, porque la propia palabra var le va a indicar al lenguaje de programación que lo que sigue es la declaración de una variable. Entonces, palabra reservada var, le pongo un nombre, vamos a ponerle número entero, y yo lo puedo cerrar ahí. JavaScript, como yo les mencionaba, es un lenguaje de programación débilmente tipado, que cuando yo le asigno un dato a esta variable, JavaScript va a entender de qué tipo de dato es. ¿A qué me refiero con el tipo de dato, que es? Cuando nosotros definamos una variable, nos vamos a encontrar que vamos a tener distintos tipos de datos que podamos nosotros almacenar. ¿Cuáles podrían ser? Por un lado, los alfanuméricos. Por otro lado, podría tener los numéricos. Por otro lado, los de tipo fecha. Por otro lado, los tipos booleanos. Los tipos objetos. Vamos a ir explicando cada uno. Un dato alfanumérico va a ser un dato que va a almacenar cualquier dato que esté en la tabla ASCII. Si yo guardo como alfanumérico mi nombre completo en una variable, Nicolás Manuel Fernández, los espacios, como les mencionaba antes, son parte de esa variable. Si yo almaceno en una variable el número 12, el número 12,5, el número 80, el número 100.000 o el número 0,1, voy a estar almacenando en una variable un tipo de dato numérico. Si yo almaceno en una variable una fecha de nacimiento, fecha de último movimiento, fecha de clausura, no sé lo que se les ocurra, voy a estar almacenando en una variable un dato del tipo date, del tipo fecha. Y si yo utilizo una variable de tipo booleano, esa variable lo que va a almacenar son dos estados, que podrían ser true o false. Son puertas lógicas. No sé si lo vamos a ver en profundidad, pero en definitiva un true o un false son dos estados que puede almacenar. Cuando yo consulto algo en lenguaje de programación, vamos a suponer que yo tengo una variable que tenga almacenado el valor 12. Yo le puedo preguntar, ¿el dato que está guardado es el 12? Y el lenguaje de programación no me va a contestar es el 13 o es el 14. Me va a contestar true o false, me va a decir sí o me va a decir no. Después lo veremos cuando veamos los if, pero el true o false simplemente es una variable que va a almacenar esos dos estados, que también se pueden tomar como 0 y 1, código binario, que es lo que hablamos al principio. Cuando yo les decía que JavaScript es un lenguaje de programación que es débilmente tipado, quiere decir que cuando yo le asigno el dato a esa variable, JavaScript ya asume de qué tipo es.
No sé si trabajó con algún otro lenguaje de programación, pero si trabajaron con otros, sepan que, o no, mejor dicho, si no trabajaron con otros, sepan que en los demás lenguajes de programación yo le tengo que especificar qué tipo de dato voy a guardar ahí. No es como JavaScript. En este caso, yo definí una variable que se llame número entero, pero no le guardé ningún valor. Con lo cual, esta variable para JavaScript es un defined. Un defined es sin definir. ¿Cómo lo podemos probar? Nosotros dijimos que esto console.log me imprimía un resultado por pantalla. Si yo quiero imprimir una variable, en lugar de pasarle un dato literal, le voy a pasar una variable. ¿Cómo lo haría entonces? Console.log, en vez de pasarle un dato literal, le voy a pasar una variable. Si yo hago esto, ¿le estoy pasando una variable o le estoy pasando un literal? Literal. Le estoy pasando un literal. Lo que me va a imprimir por pantalla es número entero, no me va a imprimir el resultado de lo que tiene guardado número entero. Vamos a probarlo. Si yo me vengo acá y yo lo recargo, me imprimió la palabra número entero, que no es lo que yo necesito. Para trabajar con variables no las puedo trabajar como literales. Entonces, ¿cómo lo imprimo? Console.log y le paso número entero. ¿Ven la diferencia? No le estoy pasando entero. No le estoy pasando el literal, sino le estoy pasando la variable. Si yo me vengo acá, recargo, ahora me dice un defined. Hola mundo, lo primero que imprimimos del número 12, la variable que la pasamos como un literal y ahora me imprimió un defined. Un defined quiere decir sin definir, no es un error. Quiere decir que este dato que está acá para JavaScript es indefinido porque yo no le di ningún valor. ¿Cómo le doy valor? Asignándole un dato. El símbolo de asignación es el igual. Si yo a número entero le pongo el número 12, le estoy asignando, voy a poner otro número porque si no me voy a confundir, 100. Tantos números que pongo siempre el mismo. Bueno, si yo le digo que número entero es igual a 100, le estoy asignando el valor que está del lado derecho a la variable que está del lado izquierdo. Entonces, si yo a esta variable le digo que vale 100 y lo imprimo, vamos a ver qué hace. Me vengo acá, esto que era un defined, ahora es 100. Esperen que voy a sacar ese cartelito que sale. Entonces es 100. Esperen que vuelvo acá. Este ahora lo voy a sacar por ahora, después lo seguimos utilizando. Esto es una variable que almacena un número, en este caso el número 100. Una variable se puede asignarle un valor y se le puede reasignar un valor en cualquier momento, pero no es necesario volver a definirla. Esta es una variable que se llama número entero que vale 100. Más abajo yo le voy a decir que número entero es igual a 90. Vengo acá, recargo y me imprimió solo 90. ¿Por qué me imprimió solo 90? No me imprimió los dos o no me imprimió 100 y después 90. Porque la programación, en lo que estamos viendo hasta ahora, es secuencial. O sea, viene leyendo línea por línea y dice, declarame una variable que se llame número entero con un valor 100. Y después, más abajo, dice número entero, antes valía 100, ahora vale 90. No me importa, lo piso, lo paso por arriba. Después vamos a ver cómo podemos trabajar con una variable como acumulador, como contador, no importa, no viene al caso. Pero si yo hago el caso inverso, vamos a ver qué sucede. Vengo acá. Número entero y 100. Esto que está acá, ni siquiera lo tuvo en cuenta porque lo tomó como un error. Fíjense que no mostró un error, pero simplemente
directamente me aplicó el 100 porque es el último valor que tiene número entero. Entonces, para todos aquellos que no sepan programar o estén dando sus primeros pasos, recuerden siempre que la programación es secuencial en lo que vimos hasta ahora. Después vamos a ver cómo trabajar funciones y la cosa cambia un poquito ahí, pero hoy por hoy se ejecuta una por una las instrucciones de arriba para abajo. Entonces, vimos cómo trabajar con una variable del tipo entero. JavaScript va a decirnos de qué tipo son las variables. Más adelante, creo que hoy si llegamos vamos a ver lo que es el typeof. Pero esto en definitiva es una variable del tipo entera. ¿Por qué? Porque almacena un número entero. Podría almacenar un número flotante. Un número flotante es un número que tenga coma. Vamos a crear otra variable acá. Entonces vamos a ponerle var número float igual 100.7, coma. Y vamos a hacer lo mismo. Console .log y ahora voy a imprimir número entero. Si hago esto, ¿qué me va a imprimir? Con trampa, obviamente. ¿Esto qué me va a imprimir si yo lo ejecuto? 90. Me imprimió 90, exactamente. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que me imprima este que está acá arriba, este que está acá. Yo lo creé, me creó, me guardó ese pedacito de memoria, me asignó un valor, pero no lo uso. Entonces, si yo quiero que me imprima este dato, le tengo que decir acá que me imprima el dato que acabo de crear. Yo me vengo acá, tengo el 90 y tengo el 100,7. Vamos a seguir viendo variables, pero vamos a agregarle una pequeña complejidad a esto. Nosotros podemos concatenar un número literal, perdón, una palabra literal con una variable. Se hace todo el tiempo para que sea más legible. Si no, yo leo acá y no entiendo nada. ¿Qué dice? Acá dice 90 y dice 107, no sé qué es. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, dentro del mismo console log, yo puedo, vamos a dejar un espacio, abro para escribir un literal y pongo la variable entero es, dos puntos, hasta puedo dejar un pequeño espacio, y acá me tira un error, ven que me está tirando en rojo. Le pongo un más, el más concatena. Y ahora vamos a ver qué es lo que me hizo. Si yo vengo acá, recargo, ahora me escribió una palabra literal, dos puntos, dejó un espacio y el valor de la variable. ¿Por qué les comento, soy insistente con el tema del espacio? Porque los espacios dentro de las comillas dobles se respetan. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está ahí adentro, completo de comilla a comilla, todo es un carácter alfanumérico. Vamos a hacer esto mismo acá abajo, así vamos completando el ejercicio. Lo voy a poner acá, más. Si hay alguna pregunta, aprovechen, ¿eh? Sí, yo tengo una duda. No sé Sí. si lo dijiste recién, pero una vez que declaraste una variable, ya toma ese tipo de dato y no puede tener otro tipo de dato, ¿no? Sí, se puede reasignar otro tipo de datos, no es que queda fijo. Vamos a probarlo. Entonces, bueno, nada, acá lo único que le agregué es el literal acá también para que me muestre el float. Vamos a hacer esta pequeña prueba. Yo le voy a decir que el número float, que es una variable que definí arriba, va a ser igual a Nicolás. Y ahora vuelvo a imprimir esto, a ver qué hace. La variable float, que antes valía 100,7, ahora vale Nicolás. O sea que me reasignó dinámicamente la variable que antes era del tipo flotante, ahora es del tipo alfanumérica. ¿Sí? Se puede hacer tranquilamente eso. Ahora una pequeña trampilla. Le voy a poner un nombre cualquiera. Vamos a poner que la variable se llame prueba. Es igual a 40.000. Este dato que está acá es un tipo de dato string, es un tipo de dato number,
¿Qué es String. esto? Es un string, ojo con eso. Sobre todo en los lenguajes que son fuertemente tipados. Y vuelvo a lo mismo para los que están recién arrancando a programar. Si yo defino un número, perdón, si defino una variable, el tipo string, el tipo o sea que sea alfanumérica, y yo le asigno el valor 8, 9, 20, 50, 500, ¿lo va a guardar? Sí, lo va a guardar. ¿Por qué? Porque los números son parte de los caracteres ASCII, pero con la diferencia que lo va a guardar como si fuese un texto. Con lo cual, si yo a esta variable le quiero sumar un número, yo tengo, no sé, definí como string la variable prueba y le guardo el 40 y le quiero sumar 5, no me va a dejar, porque me va a decir, me estás queriendo sumar un texto con un número. Ténganlo presente esto. JavaScript tiene sus cuantas, como yo le decía, algunas vueltas que son buenas y otras no tan malas. Probablemente esto me lo tome y me haga el cálculo, no sé, no hice la prueba. Como es débilmente tipado, por ahí entienda que es un número, después podemos probarlo. Pero en otros lenguajes de programación se van a volver locos, porque van a poder almacenar un dato numérico en un dato string, pero no viceversa. Yo en un dato que definí como el tipo entero no le puedo guardar una palabra porque el lenguaje me dice, no podés. Consulta. Bueno, sí. Es fuertemente tipado. Fuertemente tipado quiere decir que vos a los datos que definas le tenés que decir sí o sí de qué tipo de dato va a ser. Por eso se dice que este es débilmente tipado. Porque yo no tengo que hacerle demasiadas aclaraciones al lenguaje, sino que el lenguaje va a entender de manera implícita qué es lo que querés hacer. Vuelvo a lo mismo. En Java, yo tengo la palabra reservada var y la puedo usar, van a ver que lo pueden usar, lo mismo que en .NET. Pero cuando declaro una variable, yo le tengo que decir que esa variable va a ser del tipo fecha, que va a ser del tipo entero, que va a ser del tipo float, y no puedo cambiar. ¿Viste lo que hicimos acá? Que me preguntó el compañero hace un rato, que definimos una variable del tipo esta, que es float, y le pusimos mi nombre. Bueno, en un lenguaje de programación fuertemente tipado eso no lo puedes hacer. Te dice, vos creaste una variable del tipo entero, es entero para toda la existencia de la variable. No puedes asignarle otro valor más adelante. A ver, con variables, ¿qué más podemos ver? Existe otra manera, que lo vamos a ver en un ratito, de crear variables. Seguramente alguno me va a decir una variable del tipo let, pero bueno, tema aparte, después lo vemos. Pero también podemos crear otro tipo de variables. Var. ¿Cómo era esto? Vamos a ponerle boolean igual true. Y vuelvo a lo mismo. Console log variable. Si esto ejecuto, epa, true is not defined. ¿Qué le pifié acá? A ver. Capaz que con puse la T mayúscula. ¿Será eso? No me acuerdo. A ver. Creo que sí. Ahí está. Sí, era eso. Recargo. Ahí está. Sí, le había puesto la T mayúscula. Esta variable boolean, yo le puse boolean, pero puede ser el nombre que quieren. Vamos a ponerle así. Vamos a ponerle bol. Así no se confunden. Y esto lo reemplazo acá porque es un nombre nada más. Entonces la variable de tipo boolean pueden almacenar dos estados, verdadero o falso. De la misma manera también le podemos reasignar un valor, eso no sería mayor problema. Pero bueno, también existe otro tipo de dato también. Nosotros podemos asignarle a una variable. Vieron que hablamos de la indefinida, que no tiene ningún dato, simplemente está definida. A una variable yo también le puedo asignar el valor null. El valor null vendría a ser una especie de cero válido para todo, para enteros, para string, para bool, para todo. Entonces, var, variable nula,
igual a null. Y vuelvo a lo mismo, voy a imprimir este resultado. Yo pongo acá. Yo voy a tener ahora, como es la variable entera, la variable float, la variable boolean y la variable nula, que es null. ¿Qué otro tipo de variable podemos ver? A ver, yo podría decir var tengo un ejemplo para que veamos ahora. Variable date igual, y esta se define diferente. New date. Esta variable lo que va a almacenar es una fecha, ¿cómo se dice? Una fecha. Vamos a darle formato a esta variable. Esto va a ser igual a punto. Estos son métodos. Los métodos los vamos a ver. No vamos a trabajar demasiado con fecha, pero bueno, así ya les queda un ejemplo completo. Set. Esperen que es set full year, creo que era. Set full year. Y acá le vamos a poner 2022. Acá no me acuerdo nunca si es mes o año, pero no importa, lo probamos. Yo creo que es así. Y ahora vamos a hacer un console log. Y este console log le vamos a imprimir, obviamente, la variable que acabo de crear. Variable date. Y vamos a ver qué es lo que hace o si me equivoqué en algo. Reference, me está tirando un error. A ver en qué me equivoqué. Es set full year. Puede ser que sea 19 y 4. Vamos a ver si es eso. No, ¿en qué me equivoqué? Esto es así, qué pavo. Ahí está. Ahora hablamos de ese tema. Bueno, ahí me creé una variable con la fecha completa. No, me puse la fecha mal porque puse la fecha mal, la cambié antes. Esto debe ser 4 y esto 19. Eh, 19 de mayo. Qué raro, ¿por qué me está tomando así? Del 22. Bueno, no importa. No viene al caso. Igualmente esto así no lo vamos a trabajar, sino que lo que se hace siempre es tomar la fecha del sistema para un montón de movimientos. Por ejemplo, cuando tienen que hacer algún tipo de esperen un segundito que tengo que atender un pequeño llamadito. Perdón, les pido mil disculpas. Hola. Disculpame, ahora no puedo hablar, ¿eh? Perdón, es que hoy tuve una noticia no muy buena y por eso estoy medio atento al teléfono. Bueno, volvamos entonces. Esto después lo vamos a trabajar directamente con la fecha del sistema, pero es una manera más de definir una fecha. Importantísimo en JavaScript. Vamos a hacer var dato igual a 15. Var dato igual a 17. Y ahora voy a imprimir esto. Voy a imprimir, saco todo y dejo solo dato. Vengo acá, es un ejemplo bastante explícito, supongo que ya se habrán dado cuenta. Me imprimió 15. ¿Qué quiere decir esto? Que JavaScript es case sensitive. Quiere decir que reconoce entre mayúsculas y minúsculas, no las toma de cualquier manera. Si yo ahora acá le pongo dato, me va a imprimir 17. Ténganlo presente eso.
En este ejemplo es muy puntual, pero si ustedes hacen, cuando crean variables se utiliza la connotación, se le llama camel, que es de camello, que es cuando ustedes, por ejemplo, ponen var fecha de alta. ¿Qué quiere decir la connotación camel? Que cuando crean una variable, la primera letra de cada palabra que estaría separada por un espacio, que la representamos con la letra en mayúscula. Recuerden que cuando creamos variables, las variables no pueden tener espacios. No puedo definir una variable así. No me lo toma el lenguaje. Vean que si yo le pongo 100, me tira un error. No sé si en JavaScript se puede, vamos a probar algo así. Las variables tampoco pueden empezar por un número. Pueden empezar, sí, por un carácter especial, no todos, un guión bajo, creo que nos permite, y un guión medio, a ver si lo permite. No, un guión medio no, solamente un guión bajo. Pero bueno, hay determinadas características a tener en cuenta a la hora de definir alguna variable. Bueno, ¿qué más con respecto a variables? La semana que viene vamos a empezar a interactuar con algunas estructuras de datos para trabajar con las variables. Esto se lo dejo, sí, lo dejo. Total, ustedes ya saben a qué venía con el ejemplo. ¿Acá hay constantes? Sí, hay constante, ahora las vemos. Las variables del tipo numéricas, por ejemplo, se pueden sumar entre sí. Yo puedo definir var a o dato 1 igual a 15. Voy a definir otra variable que sea var dato 2 igual a 15. Y vamos a definir una tercera variable que sea var dato 3, que va a ser igual a dato, ya lo había hecho mal, dato 1 más, bueno, también podría ser dato 2. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Le estoy asignando a la variable dato 3 el valor de dato 1 más el valor de dato 2. Esto es muy similar a lo que hablábamos acá arriba. Le estoy asignando una variable, no le estoy asignando un literal. Cuando hablo de literal es poner directamente el valor. Ya sea acá o ya sea acá. Esto es un literal. Literalmente le estoy diciendo lo que tiene que sumar. En este caso estoy referenciando a otro dato. Si yo a esta variable le digo que vale 30, dato 3 debería valer 45, que es la suma de 30 más 15. Bueno, esto igual la semana que viene lo vamos a seguir viendo. Así como nosotros trabajamos con variables, hay un tipo de dato que es confuso porque en definitiva es una variable nada más que tiene una función diferente, que es la constante. La variable nosotros la definimos para que vaya cambiando su valor en función de la necesidad de nuestra aplicación, ¿sí? Voy a definir una variable que me almacene, no sé, una multiplicación, y cada vez que se ejecute esa rutina de multiplicación, en esa variable me guarde el resultado. Una constante funciona similar a una variable con la sola diferencia de que va a mantener su valor durante toda la ejecución de nuestro programa. A ver, un ejemplo de constante podría ser, no sé, se me ocurre el valor del IVA, póngale, qué sé yo. Valor del IVA es un dato que no se modifica con frecuencia, no sé cuánto hace que va en Argentina lo mismo, pero podría llegar a ser una constante. No sé si a nivel profesional las constantes se trabajan, porque la mayoría, o sea, un desarrollo bien hecho tiene que estar siempre, o tiene que ser siempre customizable, o sea, que yo pueda de alguna manera cambiar ese dato que no sea a través del código, si no me tengo que poner a revisar todo el código. Supónganse que podría llegar a decir, y enfatizo podría, que si yo hago un desarrollo propio para una empresa particular y se lo vendo, la constante ahí podría ser, no sé, el número de quill de la empresa.
quit, no de quit, de quit de la empresa, porque no cambiaría. Pero hasta ahí nomás, porque yo también lo haría customizable a través de una base de datos. Una constante universal es el valor de pi, 3,1416, no sé cómo es. Eso es una constante universal, nunca va a cambiar. ¿Cómo define una constante? La palabra reservada, const. Vean que toma el mismo color que var. Y le pongo, no sé, quit igual, y le pongo Sarasa. Este valor de quill va a ser siempre el mismo en toda la aplicación, en toda mi aplicación. Si yo hiciese esto, me debería tirar un error. Vamos a probarlo. Voy a imprimir acá. Y voy a imprimir quill. Me está tirando un error. Me está diciendo que no puede asignarle el valor a la constante. ¿Por qué? Porque yo lo definí como constante y acá le estoy reasignando el valor. Por eso me está teniendo un error. ¿Para qué nos sirve la constante? Nos sirve justamente para eso. Si yo quiero asegurarme que durante toda la ejecución de mi aplicación tenga un dato que nadie me lo cambie, lo defino como una constante. Vamos a suponer que yo trabajo en equipo con otras 5 personas. Y yo me quiero asegurar de que todos usemos el mismo, no sé, valor de pi. Es un buen ejemplo. Vamos a suponer que tenemos que hacer una función matemática, qué sé yo. Yo lo podría usar con 3,14, un compañero mío como un 3,1416 y otros dos lo pueden con todo el número completo de 8 dígitos a la derecha. Entonces, si yo como desarrollador o como líder de proyecto me quiero asegurar de que todos usemos el mismo número de pi, lo defino yo como una constante y todos los que le ejecuten parte de mi aplicación, que tomen de ese dato, van a tener el mismo valor. Si yo saco esto, ejecuto, ahí se me imprimió y se me fue el error. ¿Qué más vamos a ver por hoy? Bueno, de la misma manera que nosotros utilizamos el console log, podemos utilizar el message box ese que les mostré antes, pero bueno, el ladder, después lo seguimos viendo. Vamos a hacer una cosa y vamos a probar cómo funciona. Entonces yo le voy a decir, voy a crear la palabra reservada var, x, el nombre que se les ocurra, y yo le voy a decir 1, 2, 3, 4, 5. Después yo a x le voy a definir que vale hola mundo. Yo estoy acostumbrado al punto y coma por trabajar con Java, pero si no lo ponen debería funcionar igual. Y ahora les voy a explicar las tres cosas. Y yo a este x de nuevo le voy a asignar otro dato. Le voy a decir que key, vamos a ponerle clave mejor, 2 puntos, value. Valor. Vamos a ver qué es lo que hicimos acá. Como yo les mencioné, tenemos distintos tipos de datos. Enteros, bool, string, date. Los que hablamos que son los comunes, que la mayoría de los que vieron algo de desarrollo o son desarrolladores seguramente ya los conocen. Pero tenemos un tipo de dato más complejo y no primitivo, que son los objetos. No sé si llegamos a ver algo de objetos nosotros con JavaScript, pero nosotros podemos definir un tipo de datos que va a tener adentro de sí mismo otros tipos de datos y a su vez va a tener una serie de funciones que yo voy a poder aplicarle a ese objeto que creé. Una analogía que hacía un profesor de la facultad que estaba muy buena es un objeto, o una clase mejor dicho, vendría a ser como una cubetera y los cubitos serían los objetos. O sea, yo voy a hacer un molde que después voy a poder instanciar o poder crear objetos de ese molde que creé. Y ese molde que creé va a tener, entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo creo el objeto persona. Dentro de ese objeto yo voy a tener datos del tipo string, que van a ser nombre, apellido, dirección, localidad, teléfono. Y voy a poder tener a una funcioncita que me diga imprimir todos los datos.
Entonces yo voy a crear un objeto del tipo persona, le voy a suministrar todos los datos y voy a poder utilizar esa función que ya trae el objeto persona. Lo veremos cuando corresponde, pero eso sería un objeto. En este ejemplo que yo le cité acá, yo estoy definiendo primero la variable x como un entero, como un numérico, después como un entero y después lo estoy definiendo como un objeto. Nosotros tenemos entonces una función en JavaScript que se llama typeOf. TypeOf nos devuelve el tipo de datos que JavaScript reconoce en esa variable. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Console.log y yo acá le voy a poder decir directamente la X, si yo hago esto, ¿va a funcionar? Sí, va a funcionar, pero me va a imprimir el resultado de X. ¿Sí? Si yo me vengo acá, recargo, me imprimió hola mundo, me imprimió clave valor y me imprimió 1, 2, 3, 4, 5. Para lo cual yo voy a anteponer antes de la X una palabra reservada, una función que se llama typeOf. Y adentro de los paréntesis voy a poner la X. Voy a hacer lo propio con los otros dos. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace. Y ahora miren lo que me hizo. Me dijo que el primero es del tipo numérico, que el segundo es del tipo string y el tercero es del tipo object. Me está diciendo, este dato, acá le asigné un valor y acá lo imprimí, me dice el dato que me mandaste recién o que me estás diciendo que imprima es del tipo numérico. Después le reasigné el valor de hola mundo, o sea un string, lo imprimí, me está diciendo ahora es un dato del tipo string, o sea es una cadena alfanumérica. Y por último lo propio con el dato del tipo objeto. Así que typeOf nos va a devolver el tipo de dato que JavaScript considera que le estamos pasando en función de lo que le asignamos a la variable cuando la creamos. Después, por último, lo que vamos a ver hoy, pero no tiene mucho sentido porque nosotros no estamos trabajando dentro de funciones ni dentro de ningún tipo de estructura. Nosotros, de la misma manera que declaramos variable con la palabra reservada var, lo podemos hacer con la palabra reservada let. ¿Cuál sería la diferencia entre var y let? El ámbito donde existe esa variable. Nosotros hoy por hoy estamos metidos, digamos, adentro de una etiqueta JavaScript, no hay ningún tipo de divisiones de código, es todo lo mismo. Con lo cual no existe un ámbito. Cualquier variable que yo cree va a existir dentro de las etiquetas script. Eso es una variable global. Si yo creo un programa que tenga 250 líneas de código y defino una variable global en algún lugar del programa que se llame, no sé, valor, que se llame nombre, que se llame apellido, lo que ustedes consideren, desde cualquier punto de mis 250 líneas yo voy a poder pedirle a esa variable que se imprima, por ejemplo. Una variable del tipo let solamente va a existir adentro del bloque donde se creó. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo creo una estructura, por ejemplo un if, o creo una estructura de repetición for, o creo una función, que después veremos lo que es una función, y creo una variable con let, esa variable va a existir en ese lugar puntualmente, va a existir adentro de esa función, va a existir adentro del for, va a existir adentro del if, pero si yo la llamo desde otro lado, desde afuera de esa estructura, no la va a reconocer y me va a decir qué es lo que me estás pidiendo que imprima porque no la conozco. En realidad no va a tirar ningún error, sino que va a imprimir 0, va a imprimir un definer. Eso es más o menos lo que es el ámbito de una variable. La semana que viene igual vamos a seguir viendo esto, me pareció que es bastante, sobre todo para aquel que no conoce mucho de programación. Si ustedes pueden, quieren y tienen ganas, traten de ir probando la asignación de datos a una variable, imprimiéndolo, cambiándole el valor, sumándole literales, sumándole variables, así como yo utilicé en este ejemplo, bueno, no me acuerdo, creo que lo borré, acá, la suma, pueden utilizar cualquier operación aritmética, más dividido por lo que se les ocurra.
pero la idea es que vayan practicando un poco porque cualquier lenguaje de programación va subiendo su nivel de intensidad en función de que vayan pasando las clases. Pero bueno, nada, creo que por hoy es suficiente. Yo ahora le subo esto al Git. Esperen que antes que me olvide. Esto estaba acá. cmd. Punto. Git. Add. Punto. Git. Commit. -m. Clase 13. Git. Push. Origin. Master. Tingui. Subió todo. Listo. Bueno, ya está todo subido al Git. Voy a dejar de grabar. Vayan